Bien, mis hermanos, vamos a dar comienzo a nuestro estudio y retomar lo que es las cartas a los Corintios. Ya hace varios miércoles que no nos reunimos, pero es siempre bueno volver de nuevo ya a nuestro estudio sistemático, donde vamos versículo por versículo avanzando en estas cartas que son tan importantes. Recordamos que son en respuesta a peticiones que hicieron algunos hermanos para que Pablo resolviera problemas y asuntos que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintios. Y estas dos cartas verdaderamente son un tratado importantísimo para las iglesias. Número uno, nos deja saber que en todas las iglesias hay dificultades y problemas, pero tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a resolver todas esas situaciones, y lo que tenemos que aprender es a crecer. Yo no sé si ustedes recuerdan dónde nos habíamos quedado, pero nos quedamos en el versículo 18. El capítulo 1, versículo 18 de la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Noten que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Solamente esta frase nos lleva a dar un estudio acerca del por qué la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden. Bueno, es locura porque no pueden entender el mensaje de la cruz. Y hay razones por las cuales no pueden entender este mensaje. En primer lugar, como nos dice Colosenses 2:13, están en muerte espiritual. Y dice también, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, que se encuentran ciegos espiritualmente. Por eso no pueden entender este mensaje. Y lo que ocurre en la vida de estas personas es prácticamente un efecto dominó. Y este es el efecto dominó que ocurre en la vida de las personas. Dice el Salmo 14:1 que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Entonces, al negar a Dios, el próximo efecto es que no le conocen. Porque si usted le niega, usted no procura conocer a Dios. Al no conocer a Dios, el tercer efecto es que carecen del temor a Dios. Y hermanos, cuando una persona carece de temor a Dios, pues no le importa tener que enfrentar su justicia. Se noten el efecto uno tras otro. Si no le importa el juicio de Dios, entonces, ¿para qué estar reconociendo sus pecados? ¿Para qué frenar sus malas pasiones si al fin y al cabo no les importa el juicio de Dios? Como el mismo Señor Jesús dijo en Juan 3, 19 al 20, estas personas aman más las tinieblas que la luz. Y como aman las tinieblas y están en esa ceguera espiritual, entonces no creen que necesitan un Salvador. Y si no necesitan un Salvador, el mensaje de la cruz viene a ser para ellos locura. Ese es el efecto dominó, pero todo es por el estado de muerte espiritual en que las personas se encuentran. El mensaje de la cruz es locura. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? ¿Es usted capaz de decirle a alguien el mensaje que nos da la cruz? ¿Lo conoce? Primeramente, el mensaje de la cruz es un mensaje de justicia. ¿Por qué decimos que el mensaje de la cruz es un mensaje de justicia? Porque en esa cruz estaba llevando una sentencia de muerte, precisamente en un madero. El madero era símbolo de aquel árbol de la vida que Dios sembró en el huerto del Edén. Pero lo que nos está enseñando esa cruz es, número uno, que Dios es creador de cielo y tierra, que Dios es el legislador
de su creación. Él es el que ha dictado sus leyes. Y Dios está airado contra la rebeldía y la desobediencia de las criaturas humanas. Éxodo 37:8 dice que Dios no va a dar por inocente a aquel que es culpable. Dios castiga la maldad, Él castiga el pecado, la incredulidad, la rebeldía del hombre. Precisamente yo aprendí a entender lo que y me impactó tanto mi vida en el sentido cuando yo pude darme cuenta que el pecado más bien es mi rebeldía. El yo querer prevalecer en hacer mi voluntad por encima de la del mismo Dios. Y eso es pecado. Y Dios eso no lo tolera. Por tanto, el mensaje de la cruz es un mensaje de justicia. Eso es lo que nos está diciendo la cruz. Pero una justicia que cumplió Cristo. Él vino a cumplir con toda justicia por nosotros. Y por eso es que el hombre puede entonces llegar a ser justificado. Pero eso no es todo el mensaje que encontramos en la cruz. El mensaje de la cruz también es un mensaje de santidad. Nos habla de que Dios no solamente es justo, pero es perfecto. Él es santo. Y Él creó al hombre para que podamos mantener una comunión con Él, pero una comunión en santidad. Por eso que tenemos el llamado continuo, sed santos, como mi Padre que está en los cielos es santo. Pero ¿cómo es posible que nosotros, siendo pecadores, podamos tener esa santidad de manera tal que podamos gozar de una comunión con Dios? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de pecado y es la que ha hecho posible que hoy podamos nosotros estar reconciliados con nuestro Dios. En tercer lugar, el mensaje de la cruz es un mensaje de amor. Dios es amor. Dios es justo, Él castiga el pecado, Él es santo, pero Él es amor. Él no quiere la muerte del hombre. Por eso fue que Él nos dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Precisamente la dádiva de nuestro Señor Jesucristo fue necesaria debido a nuestra imposibilidad de hacer nada por salvarnos a nosotros mismos. Pero eso dice Efesios 2, 1 y 5. Por gracia somos salvos. Y eso sabemos que se lo debemos al amor de Dios. Ese es el mensaje de la cruz. Es un mensaje de justicia, es un mensaje de santidad, es un mensaje de amor. Pero para los que se pierden es completamente locura. Locura por encontrarse en ese estado de muerte espiritual y no pueden reaccionar de otra manera. No pueden. Mire cómo está este mundo. Se dice que un tal Gene Nugent, un maestro de Childress, Texas, él escribió al canal ABC acerca de uno de sus programas que se llama The Practice. ¿Han escuchado ustedes acerca de ese programa? Por lo menos lo han escuchado anunciar. The Practice. Muy bien. En uno de los episodios, una madre abogada que era lesbiana quería que su hijo fuera a la corte y le ayudara a obtener una licencia para ella poderse casar con su pareja. Y de eso se trataba el programa. Y este maestro de Children estaba tan furioso que él decidió escribirle al canal. Y sorprendentemente le respondieron. El canal ABC le respondió. Este fue el mensaje que él envió. Él dijo, ABC está obsesionado con el homosexualismo. Dice, no volveré a mirar todos sus intentos para convencer al mundo que el homosexualismo es normal. Lean el primer capítulo de Romanos en la Biblia para que vean lo que Pablo dice al respecto. Eso fue lo que él le mandó al programa. ABC le responde y le dice, ¿qué le parece si saca su nariz de la Biblia? Esto fue de verdad, hermano. Esto no es
Una anécdota, esto fue real. Le digo, ¿qué le parece si saca su nariz de la Biblia, que es un libro de historias recopilada por varios escritores muchos años atrás, y lea la Declaración de Independencia en lo que nuestra nación es fundada, donde dice que todo hombre fue creado igual? Intente tratarlo por una vez de esa manera. Y les dice, mejor todavía, piense por usted mismo y deje de usar ese libro arcaico, porque usted pertenece a la minoría de esta nación y su boicot no afectará el canal. Esa es la mentalidad, hermanos, de los que se pierden, de los que el mensaje de la cruz es completamente locura. Pero la segunda parte de este versículo dice, pero a los que se salvan, ello es a nosotros, y espero que tengamos la convicción firme de que se trata de nosotros. Yo no sé usted, pero yo estoy incluido ahí. ¿Por qué? Porque soy salvo en Cristo Jesús. Esa es una seguridad que Él me ha dado por gracia, que nadie me va a quitar a mí esa promesa. Pero Él dice, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es otra cosa bien importante que tenemos que entender ahí en ese detalle. Quiere decir que nuestra salvación es solamente posible por la gracia de Dios. Por eso dice, esto viene del poder de Dios. No está en nuestra capacidad salvarnos. No nos salvamos de acuerdo a nuestros esfuerzos humanos, ni a nuestra capacidad, ni a nuestro grado de moralidad, ni a nuestro empeño en servir al Señor o seguir alguna religión. No nos podemos salvar nosotros. Eso no está en nuestro poder, no está en nuestras manos. Eso es poder de Dios. Nosotros lo recibimos por su gracia y por eso es que somos salvos. Quiere decir, el hombre está muerto hasta que el poder de Dios le da vida. Y ese es un milagro que ocurrió en usted y ocurrió en mí de manera tal que podemos estar incluidos en ese grupo que dice nosotros. Ahora los próximos versículos, del 19 al 21, habla acerca de la sabiduría de este mundo. Dice, pues está escrito, y esto es con relación a los que para la cruz, el mensaje de la cruz es locura. Él dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los corintios apreciaban la sabiduría mundana, lo cual es una antítesis de la sabiduría de Dios. Si nos remontamos en aquel entonces, donde no había la tecnología que hay hoy día, no había ni televisión, no había ni luz eléctrica, no había nada de lo que tenemos hoy. El hombre se enfocaba mucho en la lectura y lo que era la cultura grecorromana, el helenismo de aquel entonces, le hacía mucho énfasis a las filosofías. Y ellos siempre, la filosofía que es amor a la sabiduría, siempre estaban buscando un nuevo saber. Recuerden, ese era su entretenimiento. No había otra cosa que hacer. ¿Cómo no iban a estar detrás de todas esas cosas? Y los corintios no era la excepción, más siendo una ciudad tan popular y predominante en aquel entonces. Entonces ellos apreciaban mucho la sabiduría mundana. ¿Cómo es la sabiduría mundana? Ahora lo vamos a ver según la Biblia. Porque nosotros hoy día estamos sufriendo las mismas influencias. El mundo no nos ha dejado de influenciar con sus filosofías. El ataque lo tenemos a todo nuestro alrededor. En los programas de televisión, en el internet,
en las conversaciones que escuchamos. En todo nuestro alrededor están las filosofías mundanas. ¿Cuál es la filosofía, la sabiduría del mundo? Dice Isaías 5, eso es un versículo que yo tengo subrayado en la Biblia, Isaías 5, 20 y 21. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. A nosotros se nos está acostumbrando tanto a ver el pecado, a ver el mal que hay a nuestro alrededor, que ya no causa el impacto que debería de causar en nosotros. Ya el pecado está a tal grado y a tal escala, el sentido de la inmoralidad que hay, que muchas veces nosotros lo vemos como normal. Ya ni nos asusta, ni nos asombra, no provoca en nosotros lo que debería de provocar, siendo nosotros de una naturaleza cambiada, de una naturaleza regenerada. Ese es el efecto que está teniendo las filosofías de este mundo, donde se le está diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la gente es sabia en su propia opinión. No nos cuesta trabajo a nosotros hablarle a las personas y hacerles entender cuando están haciendo algo indebido. ¿Cómo responden? Responden siempre con esa autodefensa. Y no reconocen, les cuesta trabajo reconocer el mal que están realizando. Ese es el mundo que estamos viviendo. Por eso mismo Pablo en Colosenses 2:8 nos advierte y dice, mirad que nadie os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Entonces yo lo que tengo que hacer es, ante toda la influencia que tengo a mi alrededor mundana, es quitarme esos lentes del mundo y comenzar a verlo con la visión de Cristo. Y comenzar a procurar con la mente de Cristo responder a todas las situaciones y siempre compararlas con la Biblia. Porque la Biblia es mi espejo. En la Biblia es la que me deja saber a mí lo que está bueno, lo que está malo. Pablo conocía la cultura de su tiempo a fondo y estaba familiarizado con las corrientes de pensamientos de su época. Los griegos buscaban la sabiduría en filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates. O sea, estos corintios, estamos hablando de esta iglesia, estuvieron expuestos a los pensamientos de todos estos filósofos. Y hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, pero muchas veces traemos malas costumbres, las seguimos arrastrando, nuestras malas costumbres, y las traemos al seno de la iglesia. Y seguimos influenciando a la iglesia con nuestras malas costumbres. Imaginen aquella iglesia de los corintios, viviendo bajo todos aquellos pensamientos. Él advierte que solamente en el mensaje de la cruz está el verdadero conocimiento y la salvación. O sea, las filosofías han tratado de oscurecer el mensaje del cristianismo. Hoy día no estamos exentos. Por eso yo les puse el ejemplo de la respuesta del canal ABC, donde esto fue real. Porque ahí se encuentra la sabiduría de este mundo, a lo que se le llama el relativismo. Cuando le responden y le dice, piensa por usted mismo y deje la Biblia que es arcaica. Eso es relativismo. Esa es la filosofía de este mundo. Y nos está influenciando. Por ejemplo, ¿cómo usted concibe a Dios? ¿Cómo usted puede describir a Dios? ¿Cómo usted lo concibe? Yo pudiera decir, yo concibo a Dios de esta manera, de la otra.
Cuando yo les lancé esa pregunta, ¿qué fue lo que obró en sus mentes? ¿Cómo usted concibe a Dios? Okay. Les voy a poner un ejemplo de relativismo. Cuando yo digo, yo concibo a Dios, que es esto, santo, justo, amor. Okay. Cuando yo digo, las Escrituras dicen que Dios es santo, justo, amor. Ahí está la diferencia. Cuando yo digo yo concibo a Dios, usted pudo responder quizás correctamente porque ya usted ha venido estudiando la Biblia. Pero hay gente que para ellos Dios es una figura imaginaria, o es el sol, o es el mar, o es una fuerza. Y entonces Dios viene a ser relativo a lo que la mente del hombre piense. Pero la verdadera respuesta está, no, la Escritura, porque sabemos que nosotros es imposible llegar a conocer a Dios, al menos que Él se revele en la Biblia. La Escritura me dice, o dice, que Dios es así y así, así. O sea que cada vez que yo me lanzo a yo dar mi opinión, mi propia opinión, yo estoy cayendo en relativismo. Y eso, hermano, lo tenemos a nuestro alrededor. La prueba de que el mundo rechaza la verdad absoluta es que viven con valores y normas que contradicen directamente la palabra de Dios. Y por eso yo quiero hablarles un poquito acerca de esta filosofía del relativismo. Puede ser que no ocupemos mucho tiempo en esto y que tengamos que retomar el tema la próxima semana. Pero esta filosofía es la creencia de que la verdad se determina por nuestras preferencias individuales. Repito, es la verdad, todo tiene que ver con la verdad. Se determina por nuestras preferencias individuales. O sea que la verdad no es algo que está en la Biblia, sino que está en tu propio razonamiento. Y obviamente tú concibes la verdad que más te convenga. Ese es el relativismo. ¿Okay? Y en el campo de la religión es donde se ve más esta filosofía, porque ya les di el ejemplo de lo que las personas pueden hacer con Dios. O sea que el relativista dice, para mí Dios es lo que yo quiero que sea. Y para ti, Dios es lo que tú quieres que sea. Les voy a poner otro ejemplo de relativismo y cómo nos afecta en la religión. Hay personas que dicen, no, para mí todas las religiones son buenas. A mí no me importa la religión que usted haga, porque para mí todas las religiones te llevan a Dios. Eso es relativismo. No todas las religiones llevan a Dios, lo siento. Porque el único que nos lleva a Dios es Cristo. Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si alguien viene y te dice, ¿sabe qué? Yo a mis hijos yo no les inculco nada de religión, que cuando ellos sean grandes sean los que escojan, porque para mí todas las religiones son buenas. Esa es la filosofía relativista. Y nos afecta muchísimo, hermanos. E inclusive en nuestros propios conceptos cristianos estamos teniendo que luchar y lidiar con esta filosofía porque nos cuesta trabajo que las personas acepten los conceptos bíblicos, porque cada uno quiere tener su propia opinión. Si yo les traigo el tema del diezmo, ese es un tema bastante cortante. Lo tenemos en la Biblia, ¿ok? Sin embargo, hoy día dentro del mismo cristianismo existe relativismo con relación al diezmo, con relación a guardar el domingo. No, porque si el domingo no hay que guardarlo, no, porque si esto, que si lo otro. Con relación a congregarnos. ¿Cuántos hermanos creen que no hay necesidad de congregarse? Que se puede adorar a Dios desde las casas. ¿Y qué con relación al perdonar? Al perdonar en nuestros corazones. Ustedes ven como muchas veces nosotros formulamos nuestras propias ideas, teniéndolas aún claras en la palabra de Dios. El relativista crea su propia ética
Inclusive considera como el peor de los pecados modernos el imponer una moralidad sobre los demás. Ellos no soportan que llegue un cristiano y que les diga una verdad absoluta y que esta verdad está en la Biblia. Para terminar, hermanos, nosotros los cristianos creacionistas, ¿okay? Nosotros no nos conformamos con un simple conocimiento vago de lo que es Dios o de que las cosas se originaron en Él, sino que nosotros procuramos y nos esforzamos en estudiar la palabra, en conocer al Creador, su voluntad, su propósito, sus objetivos. Y lo que más amamos es seguir y obedecer a Dios confiando que su palabra es la verdad y es nuestra verdad absoluta. Poner nuestra fe en Dios no es algo irracional, es nuestra verdad absoluta. Y la verdad, hermanos, está en nosotros porque tenemos la palabra de Dios. La semana que viene vamos a seguir hablando acerca de este tema, porque de esto se trata la sabiduría de este mundo. Nos sigue influenciando a nosotros. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que hay a nuestro alrededor y cómo está afectando nuestra manera de pensar. Y por eso lo que yo les digo que yo quiero que se ven para sus casas, hermanos, es pedirle a Dios que Él nos dé la mente de Cristo. Que todo lo podamos ver de esa manera. Y todo lo podamos inmediatamente comparar con la palabra, con la verdad. Es preferible de decir, ¿sabe qué, Señor? Me equivoqué. Tengo que aprender, porque al fin y al cabo en esa carrera estamos todos. No hay uno que aquí que pueda decir, ya yo me lo sé todo. Dejé de aprender. Todos estamos en crecimiento, en aprendizaje. Y es preferible decir, mira para eso, estaba equivocado en este tema. Y dejar que la Biblia me transforme y me cambie, que no por yo defender mi orgullo, que ahí por eso lo dice, que esa es parte de la sabiduría de este mundo, cuando dicen que buscan su propia sabiduría o su propia prudencia. Entonces, por defender orgullo, prefiero seguir en el error y no darme el privilegio y la posibilidad tan hermosa de crecer en conocimiento del Señor. Hay que tener mucho cuidado con todos los tipos de pensamiento que hay a nuestro alrededor, incluyendo dentro de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. Señor les bendiga, hermano.